Carla Carrasco. Presente, Pau. Carlita. Hola. Ya, ¿quién más? María Isabel. También no está, María Isabel. Mariana, ¿estás? Mariana todavía no está. Mayli, que también me escribió. Melissa. No está Melissa todavía. Nayeli. ¿No? Nicole. Todavía no está Nicole. Pamela. Buenas, presente. Hola. Ya. Patricia. Pati. Hola, buenos días, presente. Buenas tardes. Silviana. ¿Estás? Ya. Wendy. Todavía no está Wendy. ¿Qué me falta? Yasmín. Yasmín, todavía no llega. Francesca. No llega. ¿Francesca qué? Francesca Coronado. Ah, soy yo. Es que ese es el nombre que tengo. Ya. Y finalmente, Darla. Hola, Pau. Presente. Francesca, ¿tienes otro nombre con el que quieres que te ponga o te llame? No, es que yo me llamo Pamela Francesca y los doctores me llaman Pamela, pero es como que yo sí reconozco a Francesca, solo que cuando me llaman Pamela siento que me llama también. Ya, Pamela entonces. Pamela y Francesca, te estoy poniendo. Ya. Listo, entonces ya estamos. ¿Alguien que no haya llamado? ¿No? Ya. Ya vamos a comenzar. A ver. Ya. Entonces, vamos a empezar, chicos. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre malnutrición por déficit, es decir, desnutrición, porque recordemos que la malnutrición no solamente es por déficit, sino también a veces por exceso, por ejemplo, los obesos, sobrepeso, todo esto, ¿ya, chicos? Entonces, hoy toca hablar sobre desnutrición, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la definición, en realidad, es una condición patológica, ya, es patológico, aquí, ya, patológico, pero es sistémica también y es reversible. Esto es importante ya, es reversible. Y va a ser consecuencia de un insuficiente aporte, o sea, el paciente no tiene los suficientes nutrientes, de lo cual ya hemos hablado en clases anteriores. Puede ser en cantidad o la calidad también puede ser que sea mala de estos alimentos, o puede haber una deficiente utilización por su propio cuerpo. Así que hay diferentes cosas que debemos ver acá. Bueno, lo voy a poner con rojo, ¿ya? Insuficiente aporte. Ya este es uno, no me gusta esto. Insuficiente aporte, ya sea cantidad o calidad. Deficiente utilización, esto quiere decir que hay algo en el cuerpo de la persona que no le permite absorber correctamente los nutrientes, ¿verdad? Y esto es importantísimo, chicos, y eso lo van a ver en pediatría. Van a haber repercusiones en el crecimiento y en el desarrollo, sobre todo si los pacientes desnutridos son niños, porque como hemos visto en la clase pasada, en la cual hablamos un poco de la microbiota, estos pacientes que en estas etapas críticas que vimos que eran del primer día hasta el cuarto día y del cuarto día hasta los 4 meses, son críticos para el desarrollo del paciente. Hemos visto que dependiendo de si el parto ha sido por cesárea o ha sido un parto natural, va a haber una alteración si es que el paciente ha lactado leche materna o si es que le han introducido los alimentos mucho antes de lo recomendado. Todo esto va a tener una repercusión en el paciente. Y la desnutrición es importantísimo. Se dice que, por ejemplo, en pacientes que son anémicos, durante estos primeros 6 meses de vida, estos pacientes van a tener repercusiones que no va a haber nada que ustedes puedan hacer para poder cambiar lo que ya le ha afectado a su vida de este paciente. O sea, de todas maneras, algo malo va a haber en este paciente. Ya no sabemos en qué magnitud, ni eso se verá más adelante, de repente con enfermedades crónicas y esas cosas. ¿Ya, chicos? Entonces, es importantísimo este tema. Esto ya lo van a ver mejor cuando lleven su curso de pediatría.
Entonces, la desnutrición según la UNICEF la podemos clasificar, bueno, antes de clasificar esto, recordemos los factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo, pacientes que son jóvenes, por ejemplo, las mujeres en edad fértil, los bebés, los recién nacidos, los lactantes, también los ancianos, porque recuerden que en este caso de repente hay un insuficiente aporte, porque los ancianitos tienen una anorexia fisiológica, ¿ya? O sea, sienten mucho menos hambre que una persona de nuestra. Y también por deficiente utilización. Muchas veces, como todos los órganos, los ancianos tienen los intestinos ya cansados, todos sus órganos están cansados, por lo tanto, los pacientes ya no va a ser igual su digestión que un paciente joven. ¿Sí, chicos? Entonces, ya, ¿qué más? Gestantes, importante. O sea, una paciente gestante tiene que saber cuántos kilos, cuánto debe ganar de peso durante la gestación y cuánto es lo normal y cuánto es lo bueno, lo que ella debe consumir para que su bebé crezca normal y ella también se mantenga normal, porque recuerden que una madre desnutrida va a tener un hijo desnutrido. Entonces es como un círculo vicioso, ¿ya? Y además, en casos de, por ejemplo, madres que son obesas, no les vas a pedir que suban de peso a estas pacientes, sino por el contrario, que se mantengan, por así decirlo, ¿no? Y que coman como y que cambien también sus hábitos. Obviamente no le vas a decir que mantenga su peso y la paciente sigue comiendo sus hamburguesas, sus McDonald's y todas esas cosas. Entonces, ¿quiénes más tienen factores de riesgo? Herbívoros, veganos. ¿Por qué? Por lo mismo que muchas veces el aporte de nutrientes es insuficiente y porque, pues, como hemos visto, las proteínas vegetales no son iguales que las proteínas animales, ¿ya? ¿Qué más? Otro factor vendrían a ser fármacos, también drogas, marihuana, el alcohol también, fumar también es otro factor de riesgo, y hacer dietas, ¿ya? Hacer dietas que a veces son muy estrictas, que no se les ha dado un nutriólogo, entonces esto puede afectar a los pacientes. ¿Bien, chicos? Entonces, ahora sí en la clasificación de la UNICEF, ¿ya? Aquí tenemos 3 clasificaciones: desnutrición aguda o moderada, desnutrición grave o severa, y la desnutrición crónica, ¿ya? Entonces, en la desnutrición aguda, y aquí lo voy a poner en rojo porque esto se lo van a tomar, no sé si lo tomarán ahora, pero les va a servir para pediatría. Índice, perdón. Índice, peso para la talla bajo. Talla bajo. ¿No? Bajo. ¿Ya? Así es como podemos determinar que el paciente está desnutrido de forma aguda o tiene una desnutrición moderada. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿esto cómo se ve? Mediante también la medida del perímetro del brazo, pues eso ya es menos importante, medida del perímetro. Dentro del brazo. Y el tratamiento médico puede llegar a curar a este paciente. Puede llegar a curar o a mejorar su estado de nutrición a este paciente, ya en esta etapa, en la desnutrición aguda, ¿ya? Entonces, recuerden, está en rojo, por eso esto es importante, que recuerden que un paciente que tiene un índice de peso para la talla bajo, o sea, su peso es muy, muy bajo para la talla que tiene, está desnutrido de forma aguda, y es una desnutrición moderada, ¿ya? En cambio, una desnutrición grave o severa, la vemos como un índice índice peso para la talla muy bajo, ¿ya? Eso se ve en unas tablitas, no se los he puesto aquí, pero son unas tablas, ¿ya? No sé si habrán visto cuando eran niños que los llevaban al doctor y les hacían una curva de su talla, de su peso, para ver si estaban dentro de lo normal. Entonces, cuando está muy bajo, se podría decir por debajo de -3, ¿ya? Porque tienen como unas marquitas y es desde 3, no, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Si estás entre -1 y 1, más o menos se considera lo normal. Pero si está muy bajo, está por muy encima, quiere decir que la talla es muy alta o el peso es muy alto, y si es muy bajo, también igual la talla es muy baja, etc. Ya eso lo van a ver en pediatría. Pero aquí nos está diciendo que es muy bajo, o sea, por decir, si es que en el anterior, si en estaba en un -2, este está en un -3, algo así, ¿ya? Ya eso lo ven después, o de repente más tarde les paso las tablitas para que lo puedan ver, ¿ya? ¿Qué más? Compromete, ya va a comprometer los
todos los procesos vitales del niño. ¿Ya? Y puede ocasionar la muerte en muchos casos. ¿Ya? Y finalmente la desnutrición crónica lo vamos a definir como un índice de talla para la edad bajo. En este caso ya no es el peso el que está bajo, sino la talla. También puede estar bajo el peso, pero o sea, el paciente ya no creció, a eso es a lo que se refiere. Un paciente que es desnutrido crónico no crece igual que un paciente que se ha alimentado de forma normal. ¿Ya, chicos? Estos pueden comenzar desde la vida intrauterina. Es decir, la madre no se alimenta bien, no va a sus controles. No fue nunca le dijeron que tenía que comer, nunca le dijeron que tenía que subir de peso. De repente la paciente era vegetariana, no le dijeron que tiene que consumir estas vitaminas que le faltan a sus alimentos, ¿entienden? Entonces, bueno, pasamos a la segunda parte. Hay otra clasificación según el origen de esta desnutrición. Esta puede ser primaria, secundaria o terciaria, ¿ya? La primaria se refiere a que el paciente no consume los alimentos. Es un paciente que no come, ¿ya? Es el consumo insuficiente de los alimentos, y lo vamos a subrayar, eso es importante. Consumo insuficiente de alimentos o de mala calidad. Por ejemplo, pacientes en ayunos muy prolongados, pacientes que viven en África, no tienen comida, pacientes ancianos, como les mencionamos, consumen, pero el apetito baja mucho cuando estos pacientes son mayores. ¿Qué más puede ser? Pacientes que están en la guerra o en zonas de guerra en las cuales los pacientes no tienen que comer. Ya, perdón. No puedo estornudar. Ya. Anoréxicas también, anoréxicos. Pacientes con maltrato infantil, niños, ¿verdad? Entonces, esta es la primaria, hay consumo insuficiente. En la secundaria ya hay trastornos que afectan la función gastrointestinal. Por ejemplo, pacientes con SIDA, con cáncer, con enfermedad renal crónica. No, quiero estornudar, pero no puedo. Perdón. Ya. Con EPOC, insuficiencia cardíaca, que ya están terminales, y pacientes que tienen aumento de la demanda metabólica, también es importante. Por ejemplo, pacientes que tienen infecciones o que han sido intervenidos por, no sé, una apendicitis, una cirugía. Acuérdense que la cirugía mayor, menor, aumentan la tasa metabólica, ¿ya? La tasa de metabolismo basal. Eso lo vimos en la primera clase. Entonces, infecciones, hipertiroidismo, feocromocitoma, las quemaduras, traumas, todos estos aumentan la demanda metabólica del paciente. Entonces, si no le dan una correcta reposición de líquidos, por ejemplo, nutrición parenteral, si el paciente no puede consumir nada vía oral, el paciente se desnutre. Y finalmente la terciaria, en la cual es una mezcla de las dos. Entonces, por ejemplo, un paciente que es anciano y que además tiene cáncer, y tiene o tiene SIDA o tiene EPOC, entonces se juntan. Porque, otro ejemplo, niño que tiene una leucemia, está en quimio, y aparte que tiene neutropenia, no tiene hambre, porque obviamente el paciente está con fiebre, no le da hambre, ¿ya? Entonces, esto es común en los casos de desnutrición terciaria, ¿ya? Bueno, ahora vamos a entrar a otra parte que también es bastante importante, en la cual vamos a diferenciar o clasificar la desnutrición según las carencias, ¿ya? En función de qué es lo que carecen los alimentos de estos pacientes o de qué carecen estos pacientes, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos aquí. Y seguro que eso ya lo han visto antes. Tenemos el kwashiorkor y el marasmo, ¿ya? Son dos tipos de desnutrición. Y aquí está bien clarito. Desnutrición energético-proteica, o sea, aparte de proteínas, energía. O sea, el paciente consume mucho menos kilocalorías de lo que debería. En cambio, es más que nada energético-calórica, ¿ya? O sea, lo mismo, pero el kwashiorkor, además de tener disminuidas las calorías, tiene disminuidas las proteínas, ¿ya? Y recuerden que las proteínas son las que nos dan la presión oncótica, ¿verdad? En la sangre. Tenemos presión hidrostática y presión oncótica.
Recuerden que esto siempre debe estar en un balance. Y las proteínas, cuando están bajas, disminuyen la presión oncótica. Por eso es que vamos a ver estos pacientitos que están con un abalonamiento de su barriguita, como una citis. Ya, chicos, vean, si se dan cuenta, la edad de estos pacientes es mayor que estos de aquí. Estos suelen ser más jóvenes, los del marasmo. En cambio, los del kwashiorkor, como es una carencia, pero es aguda, estos pacientes no están acostumbrados a la desnutrición. En cambio, estos sí, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces tienen la apariencia edematosa, como vemos ahí, masa muscular está disminuida. Obviamente, si tienen las proteínas bajas, no van a tener músculo. El cabello puede estar adelgazado, pálido, rojo, ¿ya? A estos se le llama el signo de la bandera, ¿ya? A estos le dicen como un signo de la bandera, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Pueden tener hepatomegalia, lesiones cutáneas, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más pueden tener? Retención de líquidos, descamación de piel, y como vemos aquí, son desnutridos agudos. Bien, entonces vamos aquí a llenar esta parte de abajito, que es una parte importante. A ver. Entonces, lo que vemos en estos pacientes con kwashiorkor es pérdida de la masa muscular. Eso ya lo hemos visto, masa muscular. Van a tener bajo un índice que se llama índice creatinina. Recuerden que la creatinina viene de las proteínas. Timina, talla. Bien. Baja la albúmina sérica. Sin embargo, no va a bajar mucho más, o sea, va a estar por encima de 2.8 gramos por cada 100 mililitros, pero de todas maneras va a estar baja. O sea, puede estar 2.9 hasta 3, ¿ya? Pero baja la albúmina. ¿Qué más? Aquí lo voy a poner en rojo. A estos pacientes, cuando ustedes van a reponer nutrientes o líquidos, tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Reposición debe ser muy lenta, ya chicos, muy lenta y progresiva. No sé si ustedes habrán visto algún documental donde van a África, estas zonas donde hay mucha desnutrición, y muchas veces ustedes dicen, pero ¿por qué no les ayudan? ¿Por qué no les das comida? ¿Por qué no les das agua? Si los ves que se están muriendo, ¿por qué no los ayudas? Y en verdad, chicos, esto es muy triste, pero a estos pacientes no les puedes dar de comer así como que toma todo lo que puedas, y no, estos chicos, estos pequeños tienen bastantes problemas a la hora de volver a alimentarse. ¿Qué puede ocurrir en estos pacientes si es que no se da una reposición lenta? El síndrome de realimentación, ¿ya, chicos? De realimentación. Esto se da por una reposición rápida. ¿Qué puede ocurrir? Baja fósforo, baja potasio, baja magnesio, ¿ya? Son alteraciones hidroelectrolíticas que ocurren en estos pacientes y se pueden morir, ¿ya? ¿Qué complicaciones les traen? Complicaciones neurológicas, respiratorias, cardíacas, neuromusculares, disculpen la letra, y hematológicas, ¿ya? Listo. En cambio, tenemos a los pacientes con marasmo. Habíamos dicho que estos ya son más pequeñitos, estos vienen ya desnutridos desde el vientre materno, ¿ya, chicos? Aquí más que nada tienen disminución del tejido adiposo. Como ven, es piel pegada al cuerpo, ¿no? Es una piel que está pegadita al cuerpo. Cara de viejito en estos pacientes, la piel seca también, se pueden ver todos los pliegues, disminución de los pliegues cutáneos, o sea, está la piel pegada al hueso del paciente, ¿ya? El cabello, como vemos, está normal, a diferencia de aquí que habíamos visto que tiene el signo de la bandera, ¿no? Un color rojizo del cabello. La recuperación es prolongada después del tratamiento. ¿Por qué? Porque son desnutridos crónicos. Estos ya están adaptados a no comer, por así decirlo, ¿ya? Pues masa muscular disminuida, piel plegadiza, la cara de viejito, ¿ya, chicos? En estos pacientes, ¿qué va a haber? Una elevación del cortisol,
disminución, cortisol, disminución de la insulina, y la síntesis de proteínas todavía se podría decir que es eficiente. A partir de reservas musculares. Por eso es que no tienen músculo tampoco. Musculares, ¿ya? Estas son asociados a destetes tempranos. El paciente que la madre ha tenido muchos hijos, de repente en esas mismas zonas no tienen acceso a anticonceptivos, las pacientes se embarazan, acaban de dar a luz y se vuelven a embarazar, entonces tienen que dejar de darle de lactar a este bebé que es el más grande para poder darle de lactar al más pequeño. ¿Qué más? Hay pérdida de masa muscular y grasa. ¿No, chicos? Listo. Entonces, hay una forma mixta también, que es un marasmo, pero que está agudizado, por ejemplo, por una infección, ¿ya? En este caso, aumenta el cortisol, se movilizan las proteínas, esto es insuficiente, no tiene reservas y se agotan, y se interrumpe la síntesis proteica, puede haber hepatomegalia, baja la albúmina y edema. Entonces, un paciente con marasmo que además tiene kwashiorkor, ¿ya? Esos son casos mixtos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a evaluar nosotros a los pacientes en medicina, ¿no? en la nutrición? Primero hacemos, como ya hemos visto, anamnesis, cambios recientes en el peso del paciente, un aumento muy rápido, una disminución de peso muy rápido, factores de riesgo que tengan, que ya hemos visto, que sean ancianos, que sean lactantes, que sean gestantes, que no sé, ya, entonces que hagan dieta, que sean veganos, que sean vegetarianos. Entonces, hacer la anamnesis, qué es lo que ingieren, hacer las evaluaciones, como se acuerdan de ese diario nutricional que habíamos visto, cuestionario, pérdidas no intencionadas más del 10% del peso corporal, también es importante. Esto es importante que si refieren esta pérdida de peso o ustedes lo notan a la hora de hacerle el examen físico, está perdiendo intencionada más de 10% del peso en 3 meses, importante que se le frena la alarma, ¿verdad? Disponibilidad para poder acceder a comprar los alimentos. Un paciente tú le puedes mandar la dieta que tú quieras, pero la comida es cara, o sea, no les alcanza. ¿Qué es lo más barato para ellos? ¿Qué es lo más fácil que pueden conseguir? Arroz blanco, papa. ¿Por qué? Porque se consigue rápido y porque se cocina rápido. A veces estas personas trabajan todo el día, no tienen tiempo para irse a comprar frutas, verduras que están súper caras, y que saben que no les va a llenar. Si tú tienes o vives con 5, 10 soles al día, vas a irte a comprar un kilo de fresa que está a 5 soles, ahí se va la mitad de la plata y tu hijo no va a vivir de fresas. Entonces, ¿en qué piensan? Compro arroz, compro papa, que me va a durar, que cuesta 1 sol el kilo y me va a durar para toda la semana y le va a llenar porque la papa llena. Entonces, estas personas no tienen que tener en cuenta el acceso que tienen, si tienen dinero para comprar, y ver alternativas para que estos pacientes puedan hacer una dieta, ¿no? ¿Qué más? El examen físico, y eso es importante, ¿ya? El índice o medición de talle-peso y el índice de Waterloo, ¿ya? Hay 2 índices, uno para ver si el paciente está desnutrido de forma aguda y uno para ver desnutrición crónica. Bien, entonces, el que es agudo tiene un peso para la talla, aquí, para la talla. O sea, lo que ustedes van a hacer es el peso que tiene el paciente, que ustedes han medido, ¿verdad? Sobre el peso ideal, y esto se ve en la tabla. O sea, ustedes van a tener una tabla a la hora de hacer el examen físico donde les dice cuál es el peso que se encuentra en el porcentaje o en el percentil 50, que es el promedio, ¿ya? Es un promedio de lo que es ideal para una talla en un paciente. Eso es para niños, por si acaso, entre 1 hasta 5 años. Entonces, le toman su peso, lo dividen sobre el peso que debería tener según la talla y lo multiplican por 100. Y esto nos va a dar el déficit del peso, o sea, nos va a dar un porcentaje, ¿ya? Lo que les haga de acá, les va a dar este porcentaje de aquí. Si ustedes a este porcentaje le restan 100, le va a dar el déficit del peso, ¿ya? Por si acaso. Pero eso es lo que más me importa, el porcentaje del peso. Porque según esto, ustedes lo van a poder clasificar.
si es un agudo leve, moderado o severo, ¿ya? Si es leve, el porcentaje del peso va a estar entre el 89 al 80% de lo normal, considerado normal, ¿ya? Si tiene un peso del 79 al 70%, está con una agudización moderada, ¿ya? Y si es mayor del 70%, ya aquí sería menor. Si es menor del 70%, ya es un paciente con una agudización severa, ¿ya? Entonces, es lo mismo el déficit, ¿ya? Por si acaso, solamente es restarle 100 a lo que le salió, al porcentaje. Y en el caso de la desnutrición crónica, vamos a usar la talla. Si se dan cuenta, para la desnutrición aguda usamos el peso, en cambio para la desnutrición crónica usamos la talla. Entonces, en la talla, como vemos, es igualito la talla actual del paciente sobre la talla ideal por 100. Esto les da el porcentaje de talla, que está acá. Esto, no, ¿dónde está? Esto les da esto. Y el déficit de talla es el que está acá, igualito, le restan 100. ¿Ya? Y en este caso, si es que el paciente tiene una talla le sale entre 90 a 94, es un paciente que tiene una desnutrición crónica leve, de 89 a 85, crónico moderado, y menos de 85, crónico severo. ¿Listo? Entonces ya está. Eso es en pacientes de 1 a 5 años, más o menos. También se puede hacer para mayores, pero lo ideal es de 1 a 5 años. También para mayores de 5 años ya se puede hacer uso del IMC. Sin embargo, para el IMC en niños de 5 años hasta que se hacen adultos recién, hay también tablas, así que a ustedes no van a decir como que, ay, entonces si el paciente tiene un IMC de menos de 18 y tiene 6 años, está desnutrido. No, no es así. En este caso también se usan las tablas. En cambio, para pacientes adultos, en los adultos recién es esta clasificación. ¿Ya, chicos? La clasificación de menos de 18.5 bajo peso es para adultos. Para niños se usan tablas, ¿ya? Que ya están hechas por la OMS, ¿ya? Así que esto es para adultos, nada más. Entonces, un bajo peso, menos de 18.5. Si es una delgadez severa, si es una delgadez leve, es entre 18.5, ¿no? Menos de 18.5 hasta 17, hasta 16 es moderada y menos de 16 ya es severa. Y finalmente, otra forma de medir o de evaluar a estos pacientes desnutridos, tenemos la masa magra corporal, en la cual se hace uso de esta circunferencia, la circunferencia de brazo en centímetros. Le restan esto, 3.14 por el peso corporal total en centímetros, y lo dividen sobre 4 por pi. ¿Ya? Esto no se lo tienen que aprender, está ahí, simplemente se lo dan en su clase, y nos mencionan que según si es hombre o mujer, el porcentaje estándar lo ponen aquí, y es para que lo comparen nada más. ¿Ya? Pero esto no les van a preguntar. Exámenes complementarios en estos pacientes, importante, y hoy está resaltado, la prealbúmina, ¿ya? Nos brinda los datos sobre los depósitos proteicos en estos pacientes. ¿Qué más nos puede servir? Recuento de leucocitos, de linfocitos TCD4, pruebas con antígenos para ver alteraciones de la inmunidad. Los CD4 también nos ayuda a ver si el paciente podría tener SIDA o VIH. Y medir vitaminas y minerales. ¿Ya, chicos? Listo, entonces para finalizar con la clase tenemos que la desnutrición infantil vendría a ser un círculo vicioso. Las mujeres desnutridas van a tener bebés desnutridos, ¿verdad? La desnutrición crónica les va a aumentar el riesgo, aquí está, aumenta el riesgo de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas. ¿Qué más? Va a frenar el crecimiento y el desarrollo del niño, y no solo a nivel físico, sino también a nivel intelectual. Por eso es tan importante. ¿Por qué creen que nuestro país está como está, chicos? O sea, en verdad, nuestro país está lleno de pacientes desnutridos desde el nacimiento. Y muchas personas, y esto está comprobado, que tenemos un gran porcentaje de pacientes que tienen retardo mental, aunque sea leve, a causa de la desnutrición. Entonces, muchos pacientes ni siquiera saben que tienen un retardo, simplemente ni terminan el colegio. ¿Por qué? Porque se les hace muy difícil y nunca nadie los ha ayudado a detectar este tipo de deficiencia. Así que, por si acaso, nuestro país está, por eso hasta las patas. Rendimiento escolar, como les menciono, y también afecta la adquisición de habilidades.
¿Qué es lo que va a causar? Miren aquí. Es un obstáculo esta desnutrición, nos reduce las posibilidades de desarrollo a nivel nacional, causa mortalidad, morbilidad, discapacidad de los pacientes, reduce su capacidad física para realizar cualquier actividad, para poder producir económicamente, disminuye la capacidad intelectual del paciente, como les menciono. Pacientes con retardo y ni siquiera saben que tienen un retardo que sea leve, detención del crecimiento, detención del desarrollo. El peruano es una persona bajita, chiquita. Si nos comparamos con otros países, somos chiquititos. Y puede causar enfermedades crónicas, como les menciono, cardiovasculares y metabólicas. Bien, entonces, la desnutrición de enfermedades consultivas, aquí también les he puesto, por eso también está en su clase, y vamos aquí a definir lo que es un síndrome consultivo, ¿ya? Y lo voy a poner en rojo porque también ha venido. Consultivo. Esto vendría a ser la pérdida o baja de peso progresiva e involuntaria mayor del 10%, pues, el 10% del peso corporal total en un mes. Ya, chicos, esto se le llama síndrome consultivo. No se me van a olvidar, la pérdida del peso progresiva e involuntaria, porque si es voluntaria pues no tiene nada que ver con el síndrome consultivo, mayor del 10% de su peso corporal total en un mes. ¿Ya, chicos? Otras definiciones importantes: desnutrición proteico-calórica. Oh, esto es lo que hay en un paciente con enfermedades consultivas. Disculpe. Lo que hay en estos pacientes hay una desnutrición proteico-calórica y déficit de micronutrientes, de los cuales ya hemos hablado, ¿verdad? Vitaminas, minerales. ¿Qué ocurre? En este caso va a haber un catabolismo, ¿verdad? Recuerden que los pacientes con enfermedades, y sobre todo enfermedades crónicas, son los pacientes hipercatabólicos. Catabolismo. Esto va a causar un exceso de citocinas, que son inflamatorias, ¿verdad? Y van a causar desnutrición, por ejemplo, con anorexia y caquexia. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en estos pacientes. Tienen una desnutrición proteico-calórica, déficit de micronutrientes, son hipercatabólicos, tienen anorexia y caquexia por el exceso de citocinas, ¿ya? Y sobre todo importante el síndrome consultivo. Esos pacientes tienen una pérdida de peso, luego la ingesta o apetito se ve disminuida, también puede estar normal y aumentada en estos casos, diabetes, hipertiroidismo, ¿verdad? Feocromocitoma, que son factores que aumentan el metabolismo, obviamente va a aumentar el apetito. Pero en casos de ingesta disminuida, que es lo que nos importa ahorita, porque estamos viendo enfermedades crónicas, tenemos que estos pacientes tienen anorexia. ¿Quiénes son estos pacientes? Los que tienen tumores, los que tienen trastornos psiquiátricos, hepatopatías, pacientes cirróticos, alcohólicos, con cáncer de cualquier tipo, enfermedades crónicas como el SIDA, ¿ya? La tuberculosis. Entonces, todo esto ocasiona este síndrome consultivo, chicos. Así que, bueno, esa es la clase del día de hoy. Todo, recuerden, lo que está en rojo es lo más importante de esta clase. Y si tienen alguna duda, me la hacen saber ahorita, o si no, para poder darlos. Recuerden que hoy día tienen 2 pasitos. Son cortos, así que eso nada más nos faltaría y ya. A ver, ¿quiénes me han escrito? Por mientras. Melissa. Hago una consulta. Sí, dime. En la diapositiva que habla de marasmo, ¿Ya? no entendí bien la parte de la disminución de albúmina sérica. ¿Cuánto es? Mayor de 2 puntos, no Ya. escuché ahí. O sea, me refiero aquí a que la albúmina sérica va a estar disminuida, ¿ya? Sin embargo, no va a estar más baja que esto. O sea, esto es nos dice que hay una disminución, pero que no es como que se vaya a quedar sin albúmina, a eso me refiero.
que la albúmina va a estar baja, pero hasta el 2,8 gramos. No va a bajar más de esto. A eso nada más me refería. ¿Ya? Ok, gracias. Recuerden que está entre 3,5, es lo normal. ¿Ya? Entonces, si está menos, está en 3, en 2,9, entonces ahí ya como que pueden alertarse. Ya. Entonces, ya. Al final les tomo la asistencia a las que me escribieron, porque sí los tengo en cuenta, así que tranquilos con eso. Y les voy a pasar los 2 pasitos y les voy a dar 8 minutos para que los resuelvan, porque tienen 4 cada uno, me parece. Entonces, ya, vamos a enviarlo. Ya, listo. Listo. Acaba el primero. Y acaba el segundo. Entonces, tienen 8 minutos para resolverlos y de ahí los revisamos.
Les quedan 4 minutos y medio para responder los dos. Cuatro minutos, ya deben haber terminado el primero. Dos minutos, chicos, para terminar. Quedan menos de un minuto, chicos. Vayan enviando sus respuestas. Treinta segundos. 20 segundos. 10 segundos. 5, no, todavía. 5, 4, 3, 2, 1, listo. Se acabó. Entonces vamos a cerrar. Ya, chicos, entonces vamos a compartir rapidito para una vez corregir y ya nos vamos. A ver. Ya. Bueno, sí. Listo. Entonces, en la 5, a ver.
Contestan ya, por favor. Me demoraron bien un poquito a mí. La composición del microbiota puede condicionar una respuesta inmune saludable o una predisposición a enfermedad. Usted sabe que lo siguiente puede ser causa de disbiosis, el desequilibrio. ¿Cuál de todos estos causa disbiosis, chicos? Uso de Antibióticos. Ya, perfecto, muy bien. Creo que ahí no hay dudas, ¿verdad? ¿En cuál de los siguientes casos el paciente tiene una microbiota predominantemente bífida? Alimentado con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Ya, excelente. Es un ejemplo de un probiótico. Yogur. yogur, Ya, excelente. La disbiosis está relacionada con las siguientes, excepto Bifidobacterias. ya, perfecto. Listo. Entonces creo que esta clase estuvo súper fácil, así que por favor, muy bien los que han respondido y yo creo que todos han respondido bien. Listo. Entonces la última, que son igual 4 preguntas, sobre obesidad, no, dislipidemia, ¿verdad? Entonces, usted tiene un fumador activo o pasivo y sabe que esto ocasiona daño en las paredes internas de las arterias y produce un incremento en los niveles D y reduce los niveles D. ¿Aquí qué va? LDL LDL y HDL. y HDL. Excelente. ¿Cuál de las siguientes lipoproteínas? ¿Esto llegaron a preguntar en clase o no preguntaron? ¿O todavía no tienen la clase? Todavía creo que no tienen, ¿no? Ya, ¿pero qué marcaron acá? La última, que es de tipo 2B. No se olviden, por favor, de preguntar en su clase de todas formas, ¿ya? El criterio más importante en el diagnóstico del síndrome metabólico, ¿cuál es, chicos? Obesidad central. Y paciente fumador de 60 años, ¿qué encontramos? LDL alto, triglicéridos altos y HDL bajo. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? Mixta. Creo que la penúltima. No sé. Es la hipercolesterolemia mixta, ¿verdad? Porque lo que tiene es una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia, pero además el HDL está bajo. Recuerden que en pacientes hombres es menor de 40, está bajo, ¿ya? Entonces, una mixta era las 3, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿quedó claro todo? Yo creo que sí. Listo, chicos. Entonces, esa fue la clase de hoy. Perdón, ya. Entonces, eso es todo, pues. Ya, nos vemos la siguiente clase. Si tienen alguna duda, me escriben y espero que pasen un bonito fin de semana. Chau, chicos. Cuídense. Muchas gracias, Pau. Hasta luego. Gracias, Pau. Chao, Hasta luego. gracias.